Muy buenos días. Continuando con el curso internacional de oftalmología pediátrica y estrabismo, Juan Cuadros Martínez, INO 2025. El día de hoy tenemos la presencia de 4 grandes oftalmólogos oncólogos formados en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Es un honor tenerlos acá presente en la mesa. Y pues el día de hoy comenzaremos con el doctor Solón Serpa Frías, médico oftalmólogo, especialista en oncología, órbita oculoplástica, especialista en ultrasonido ocular y orbitaria, past presidente de la Sociedad Panamericana de Oncología Ocular, vocal de Países Andinos, Sociedad Panamericana de Oculoplástica. Gracias, doctora Catherine y doctora Doménica, por la invitación. Siempre es un gusto compartir estas reuniones con ustedes, los grandes amigos del INO. Bueno, tengo 10 minutos aproximadamente para dar mi charla, ¿sí? Y la idea es hablar un poco en forma interactiva acerca de un caso de tumor conjuntival en paciente pediátrico, ¿sí? Así que, sin más palabras, le voy a presentar este casito, ¿sí? ¿Podemos apagar la luz de aquí adelante? Se trata de una señorita de 14 años de edad, ¿sí? Con un tumor conjuntival en el ojo, córneo conjuntival del ojo izquierdo, de 3 meses de evolución. Llega al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas ya hace varios años y llega con esta lesión. ¿Pueden levantar la mano los R3? Dos de ustedes podrían decirme en qué pensarían en una niña de 14 años con una lesión tumoral de este tipo. ¿Qué se les ocurriría? Tengo 10 minutos nomás, así que vamos a pensar un poquito ligero. Por la localización y que la córnea y por las características es compatible con un dermolipoma. Dermolipoma. Pero tiene 3 meses de evolución. ¿Cambiaría tu apreciación? ¿Tus compañeros? Buenos días. Claro, el tipo de evolución rápido y aparte se ve bastante congestivo en los bordes. También por eso quería una etiología maligna. Maligna. Vemos una lesión en forma de domo, ¿no es cierto? Una coloración medio amarilla grisácea, tal vez color ocre. Tiene algunos vasos congestivos alrededor. No veo como si hubiese un vaso nutricio de por sí. Vean que hay un infiltrado a nivel de la córnea también, que se localiza en el estroma corneal, ¿sí? Claro, y viendo esa lesión yo también pensaba un dermolipoma, pero claro, con 3 meses de evolución, bien difícil que sea, ¿no? Doctor Debbie, ¿alguna apreciación? Sí. Creo que conoces el caso, hay un sesgo. Este es un caso interesante porque es la presentación poco frecuente del caso, ¿no? Normalmente uno ve a esa edad ese tipo de lesiones. Y particularmente uno tiene que ir pensando en la condición o el origen de la conjuntiva. Parece más un tumor del estroma más que del epitelio, ¿no? Más o menos por ahí me orientaría, ¿no? No es un caso fácil, ¿ah? No. Nos rompimos la cabeza cuando vino este paciente. Sí, parece más una condición de un tumor de nivel estromal que de la zona epitelial. Ustedes básicamente lo pueden ver porque los vasos están sobre la conjuntiva y debajo de ella está la lesión. Y una de las características importantes va a ser en el análisis valorar qué otras condiciones tienen esas características y una serie de tumores que hay que considerar, pero también lesiones vasculares congénitas, adquiridas y virus infecciosas e inflamatorias. Hay que considerar toda esa una serie para ir descartando las posibilidades. Otro, Debbie, que no es fácil, no es común encontrar lesiones conjuntivales en niños. Cuando vieron el tema, me puse a buscar toda mi fototeca y eran muy poquitos los casos que tenía. Claro, los pigmentados para diagnóstico diferencial de melanoma son más frecuentes, ¿no? Pero aquí les traje algunas lesiones que no necesariamente deben ser de niños, ¿sí? Arriba a la derecha tenemos un melanoma. Yo recuerdo que en estos 23 años que hago oncología, habré tenido 3 pacientes menores de 15 años con melanoma conjuntival, cuyas lesiones, en 2 de ellos, parecían nevus. Pero por el hecho de que habían crecido y habían cambiado de color, decidí operarlos y habían sido melanoma.
¿Podría ser un melanoma melanótico? Podría ser, ¿no? Raro. Pero es la importancia de siempre llegar al diagnóstico. El caso inferior izquierdo se trata de un carcinoma epidermoide en un paciente adulto, y la última foto inferior derecha es un dermolipoma, pero claro, este caso ya viene con dermolipoma desde muy pequeño, ¿no? El doctor Marcelo es su jefe residente, ¿no? Felicitaciones, doctor. ¿Qué haríamos? Ya llegó este caso, has hecho la historia clínica, ya hemos discutido un poquito algunas posibilidades, que no son muchas por la edad del paciente. ¿Pediría algún examen diagnóstico en este momento? Sí, doctor. Primero, me ayudaría de exámenes para tratar de tener una mejor idea de cuáles son los márgenes de lesión. Ujú. Probablemente debería basar en algún estudio ecográfico. Ajá, Me preocuparía sobre todo el compromiso a nivel de cemento anterior. anterior. Entonces, pediría quizás una ecografía de ultrasonido. Modo B, VM, UM, VM. me valdría. Ajá, sí, también. Y bueno, básicamente, pensaría que sería el estudio más importante, ¿no? ¿Un OCT serviría en este caso? Mm, pienso que podría servir, pero tenía cortes limitados, quizás. Sí. Me servía mejor para el caso una ecografía. Sí, esta lesión mide aproximadamente, bueno, más de 2 milímetros de altura. Cuando tienes lesiones, el OCT te puede caracterizar una lesión siempre y cuando no sea tan densa y no tenga más de 1 milímetro de altura. Si la lesión tiene más de 1 milímetro de altura, el OCT no te sirve para ver si hay compromiso de la pared ocular. Si hay compromiso del estroma corneal, el limbo o la esclera, no va a servir, porque la sombra óptica no te va a permitir ver la pared ocular. El VM sí te va a dar más información. Y aquí vemos una imagen de moderada reflectividad, ¿sí? Pero vean cómo infiltra toda la pared, el espesor de la pared, ¿no es cierto? Tanto de la córnea, del limbo, la esclera. Hay un compromiso en profundidad, ¿no? Y la altura de la lesión es 3,26. El OCT nos podría servir tal vez para tener un poco de información de la córnea, del estroma corneal, porque vean que hay un infiltrado en la córnea, ¿no? Para tumoral. Este es un caso de un dermolipoma. Vean cómo la reflectividad es más alta, es de moderada a alta, ¿sí? Y en este caso no el estroma profundo de la córnea está conservado. Volviendo a nuestro caso, ¿ahora qué hacemos? Ya sabemos que la lesión compromete todo el espesor de la pared. ¿Cuál sería el siguiente paso, doctor Marcelo? ¿Qué haría usted? Mm, eh, No es fácil, ¿ah? No es un caso fácil. mm, la prioridad, primero, pensaría yo en ver si es que tiene alguna localización de lesión en esta parte de esta de acá, si que alguna otra parte del globo ocular, que podemos hacer una lesión similar. Ampliar estudios, quizá no dirigió tanto hacia la lesión, sino quizás hacia el cemento posterior del ojo. Y si es que encontrase que es una lesión única, podría considerar realizar una decisión más estudio de la tumoración. Ok. El resto del examen estaba normal. Y haríamos una incisión completa, incompleta, una biopsia. ¿Qué harían ustedes? Incisión completa, no, ¿no? Porque vamos a perforar el ojo. Vimos de que para eso nos sirvió el UVM, justamente para saber que la masa infiltraba todo el espesor de la pared. Entonces, hacer una incisión completa, salvo que planteen hacer un trasplante ahí esclerocorneal, lo cual no me gustaría a mí. ¿Harían una biopsia? Eh, bueno, entonces podría ser una biopsia incisional. Una biopsia incisional. Los residentes, levanten la mano que están de acuerdo con una biopsia incisional. 40% casi. A los oncólogos nos encantan las biopsias porque te dan mucha información. Te dice qué es lo que estás viendo, qué es lo que tiene el paciente. Vas a saber si es un tumor benigno o maligno. Si es maligno, vas a saber qué tipo, qué tan maligno es, vas a saber pronóstico visual, pronóstico de preservación de órgano
y también pronóstico de vida, si es una neoplasia maligna. Entonces, una biopsia siempre es muy importante. Y las biopsias no producen metástasis, ¿sí? No producen metástasis. Algunos médicos tienen todavía ese concepto. Si produjera metástasis, seríamos locos, no haríamos biopsias. En el INSS se deben hacer más de 100 biopsias diarias, probablemente. Seríamos locos si es que las biopsias producen metástasis. Claro, pero si tienes un tumor intraocular y quieres hacer una biopsia, puedes cambiar el estadio al llevar células del interior al exterior del ojo. Bueno, entonces hicimos una biopsia, hicimos un shaving, es decir, tuvimos una lamela superficial con material suficiente para estudio histopatológico. Y el diagnóstico fue algo que nos descolocó, porque primero que habíamos visto un caso de enfermedad de Rosai-Dorfman, ¿sí? Que es una entidad poco frecuente, se caracteriza por la proliferación histocítica a nivel ganglionar y menos frecuente en otros órganos o sistemas. Es de etiología desconocida, se ha relacionado con desórdenes inmunológicos mediados por virus, como el herpes y el Epstein-Barr. Histológicamente se ven lesiones que presentan infiltrado linfohistiocitario con presencia de fenómeno de emperiopolesis, nombre bastante raro. ¿Qué significa? Que dentro del histocito, ¿sí? Van a haber linfocitos enteros, ¿sí? Como si se lo hubiese comido. Esa característica es de Rosai-Dorman. Y en la inmunohistoquímica, la proteína es 100 positivo, TS68 positivo y negativo para CD1A. El tratamiento, no hay un tratamiento específico. Nada funciona excelente en Rosai-Dorman, pero se ha visto que se puede tomar una conducta expectante, puede dar corticoides, hacer cirugía, quimioterapia o radioterapia. En el caso de nosotros le dimos gotas de corticoides durante un mes, no le hizo nada a la lesión, así que decidimos hacer radioterapia externa. En una junta con radioterapia, se decidió hacer Intravin. Intravin es una máquina que hace braquiterapia superficial de ortovoltaje, son rayos X, y funciona bastante bien. Cuando nos quedamos sin placa hace 16 años en el INEM, esta maquinita nos sirvió mucho para hacer radioterapia superficial tipo braquiterapia para lesiones conjuntivales y esclerales. Así que con esta experiencia previa que habíamos tenido de 8 años de uso intenso de este sistema de radioterapia, que el trabajo de nosotros fue publicado en la revista de Cáncer y en un congreso de braquiterapia en Estados Unidos, ya tenemos la experiencia suficiente para decir, podemos utilizar esta radioterapia en este caso. Así que se planificó una exposición de 4.37 minutos con una dosis de 20 grays y calculó una profundidad de 2.5 milímetros, después de haber hecho el shaving, ¿no? Diagnóstico. Lo interesante de este tipo de braquiterapia es que demora unos cuantos minutos. Y miren, aquí está la foto del VM a la izquierda de cómo estaba antes de la biopsia y a la derecha 6 meses después del tratamiento. Esta es la foto 3 años después. Vean que en el examen de OCT, ¿sí? A la derecha está el examen de OCT, se ve una córnea con una ecogenicidad, bueno, en este caso con una reflectividad bastante elevada, con una córnea adelgazada, medida 2.67 micras, ¿sí? Pero no había rastro de la lesión. Nos preocupaba un poco ese espesor corneal, porque vaya a haber una deformidad increciente en el futuro. Le hicimos un mapa paquimétrico para tener una data más acerca de este espesor, este adelgazamiento corneal periférico, pero esta foto, si bien fue tomada en 2021, la paciente fue vista hace 5 meses, está estable, la condición de la córnea está igual, pero tiene una catarata, su capsula posterior, 3 cruces, como consecuencia de la braquiterapia. Creo que fue un buen tratamiento, fue planteado, era un caso anecdótico para nosotros porque era un caso raro y creo que se manejó de una forma acertada. Ahora hay que programarla para cirugía de catarata. Muchas gracias.
Continuando con la exposición, tenemos al doctor David Cruzado Sánchez, médico oftalmólogo, especialista en oncología ocular y retina, asistente de la División de Cirugía Oncológica del INEM, profesor de posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, coordinador del Grupo de Retina de la Sociedad Peruana de Oftalmología y tiene estudios de maestría en bioestadística y epidemiología clínica. Muchas gracias, doctor David. De la doctora que está encargada del curso. Me dijeron más a los R1, no sé por qué. Ya, muchas gracias. Bien, nos pidieron casos de tumores de órbita. Voy a presentarles 2 casos rápidamente. Les voy a hacer recordar que al menos con este cuadrito en su vida, no sé cómo avanzar acá con esto, ¿no? Este acá. Ahí, allá, listo. Entonces, algo muy sencillo, pero sí es necesario porque se van a topar en su vida con este tipo de tumores benignos en los niños, más frecuente un hemangioma capilar, malignos rhabdomyosarcoma, metastásicos neuroblastoma o sarcoma de Ewing. Puede ser importante que recuerden este cuadro, les va a tocar alguna vez en la vida. Miren, estaba yo así como ustedes, también he sido residente y estaba haciendo también el fellow, estaba acostumbrado a ver pacientes de retinoblastoma, enfermedad avanzada, y dije, este es un retinoblastoma más. Sobre todo el retinoblastoma que tiene que ver el retinoblastoma orbitario, es decir, que llenó el ojo y se fue. Y empezó a expander la cavidad orbitaria. Es un varón de 3 años, tiene piura, un tiempo de enfermedad. Me llamó la atención que sea de 1 mes y tenía proptosis del globo ocular. Yo no creo, a veces los pacientes nos dicen 7 días, 3 días, fue ayer. Y cuando uno indaga en la historia es mucho más larga de lo que uno piensa. Y les comento por el siguiente, porque teníamos un caso comparativo, también este paciente, sí, también hace 1 mes comenzó este mismo problema, pero hace 1 año ya había venido, ya tenía diagnóstico de retinoblastoma, y concomitante a eso, su tomografía, pues la lesión no solamente se había hecho intraocular, sino se había hecho orbitaria. Claramente en esta tomografía pueden ver ustedes las calcificaciones intraoculares. La enfermedad tenía más o menos 18 meses. ¿Te parecía esta? Si vamos a ver, tiene 3 años, a lo mejor hace 1 año han comenzado las lesiones. Los pacientes difícilmente pueden acceder a veces a los servicios de salud, y tiene que ver también con la idiosincrasia de los pacientes. Muy bien, hasta ahí todo estaba bien, hasta que le hacemos ecografía inmediatamente y estaba totalmente libre. Entonces ahí el retinoblastoma no puede aparecer ectópicamente de la cavidad orbitaria, entonces hay que pensar siempre en otras condiciones. Muy bien, los R1, ¿qué pensaría? No hay nada en el ojo. ¿Qué otro lugar, qué otro espacio les quedaría? ¿De dónde nació? Solamente de dónde, qué estructura tienen además del espacio intraocular. A ver. Doctor. En el nervio óptico es una posibilidad. Muy bien. ¿Qué otra condición le puede tener una lesión provenir de la cavidad orbitaria? Nervio óptico, ¿qué más tenemos? Grasa orbitaria. Bueno, también posiblemente la grasa orbitaria no es lo frecuente, puede ser. ¿Qué más? Doctora, ya que tomó el micro. Está. Ah, ¿del párpado? Bueno, vamos. ¿Y qué otra condición más? ¿Puede ser de la conjuntiva también? Es posible que sea, o sea, de todos los anexos oculares. O sea que una lesión no solamente puede ser intraocular, sino también de la órbita o de los anexos oculares. Muy bien. Bueno, sigamos pensando qué otra condición podría ser. En otro paciente también, un cuadro comparativo. Tiempo de enfermedad, 6 meses. Este paciente tiene 8 años,
Ya le habían tomado en otro hospital, nosotros nunca hacemos cortes de esa manera, no, al menos no en mi caso, pero ya le tomaron una biopsia, ya tenía un diagnóstico y nos lo envían para saber qué hacemos, porque ya salió en TikTok y por favor resuelven el caso. Entonces al INEN llegan ya bajo presión. Entonces ya le habíamos hecho su tomografía a este paciente y este paciente también tiene un problema en la órbita. Entonces son igualitos, se parecen, pero no, mira, este nace del nervio óptico. Y lo terminamos operando nosotros, retirando todo el globo ocular con toda la extensión del nervio óptico, un glioma del nervio óptico, astrocitoma pilocítico grado 1, ¿sí? Resecamos su totalidad. La condición en este paciente particular es porque ya estaba ya la lesión hacia el vértice orbitario, un comportamiento mucho más agresivo. Sin embargo, en este paciente todavía seguimos dando la condición de su problema porque no está en el nervio óptico. Bien. Entonces, vamos a ver. Y en este otro caso, bueno, seguimos pensando. También teníamos otro paciente, este es mucho más, tenía 9 meses de nacido el niño, y este tiene 3 años, 9 meses, dice 20 días, él decía casi un mes, más o menos están por ahí. Al parecer, los padres no se quieren mucho, se han disgustado, y algo pasó. Le pusimos su resonancia y vimos ya las características totalmente diferentes. Aquí como si fueran sacos. Miren, un montón de sacos y hay un nivel ahí, ¿no? Como que está buscando nivel, como espacios quísticos y ojalá que salga ahí la ecografía. No, no sale la ecografía. Y ahí está la tomografía que tenemos de este paciente que estaba comprometiendo toda la cavidad. Y a ver. Y bueno, y al final lo terminamos operando este paciente porque este fue un linfangioma. Desafortunadamente ya cuando le he pasado al PowerPoint no se mueven los videos, pero lo terminamos operando con sustancias esclerosantes. Esto es un linfangioma. Y bueno, afortunadamente no tuvo ningún otro problema. Como ustedes verán, desafortunadamente no tiene las características que tiene este paciente. Es toda una masa isodensa, ¿sí? Con características múltiples a nivel central, que está ocupando la cavidad orbitaria. Se está adaptando a las paredes e incluso los está alterando en sus bordes más externos, en su espacio extraconal. Muy bien. ¿Qué hicimos nosotros? Como un niño era pronto, había que tomar la biopsia, fue uno de los primeros casos que hicimos nuestras biopsias dirigidas con punción de aguja fina, con la ecografía guiada, aspiramos y el diagnóstico fue, en este caso de este paciente, un rhabdomyosarcoma embrionario, un tumor maligno, ¿sí? Siempre hay que tomar una biopsia para todos los casos de pacientes con tumores de órbita. Nos ayudan muchísimo las imágenes. Las tomografías es importante, pero muchísimo más la indicación es la resonancia. Tratamiento es un tratamiento multidisciplinario. Va con oncología pediátrica, tratamiento EPAC, vincristina, y con radioterapia, 3 medicamentos acá que se les indica. En casos muy raros hemos tenido que exenterar cuando desafortunadamente la respuesta es muy pobre. En el caso de rhabdomyosarcoma, 90% responden bien a la quimio, a la radio, casi curativa los tratamientos. Estos son los casos mucho más raros, recordar los cambios que hay histopatológicos, embrionario, alveolar, pleomórfico. Afortunadamente, más del 80% son de tipo embrionario y tienen un buen pronóstico. Esto sí ha sido casos excepcionales que hemos exenterado. No es la indicación quirúrgica habitual. Nos llamó la atención este artículo que está publicado, está reciente, está de marzo, del 27 de marzo, rhabdomyosarcoma, dice es de la órbita, pero también hay primario ocular, también hay de los anexos. Y bueno, digo, bueno, nos tiene que tocar también. Miren, este es un paciente que llegó el 15 de octubre, lo vi porque estuve revisando en el celular, así llegó el 15 de octubre. Vean esta lesión de este niño. Bueno, ustedes miran y dicen, bueno, que se vaya al INEN con ese tamaño. Pero así no estuvo porque él tiene 11 meses y tiene
un mes recién de la enfermedad. Es importante entonces que vean ustedes el tiempo de la enfermedad, es importante y que sepan indagar. Esta es la lesión mucho más notoria y al parecer es una tumoración de conjuntiva. Estaría dentro del diagnóstico diferencial que el doctor Solón les ha invitado a consultar. La historia, nada importante, pero un oftalmólogo sí lo vio y dijo su chalacio, hay que operarle su chalacio. Él llegó el 15, el 2 de octubre ya le había operado su chalacio. En el examen nada importante, bueno, la restricción de la motilidad y la tremenda masa que ya no dejaba ver el ojo del paciente, ¿no? Por la restricción que tenía. Muy bien. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que operar otra vez ese chalacio, es demasiado grande, ¿verdad? Afortunadamente, quien nos acompaña a rotar con nosotros hacen su trabajo de investigación, los residentes los mando a indagar. Y nuestros residentes lo que hicieron fue preguntar a la madre día por día todas las fotos que se había tomado. Y empezamos a reconstruir desde el 29 de agosto, cómo la lesión era pequeña, mire, a nivel de conjuntiva, cómo se estaba avanzando en el tiempo. 16 de septiembre, 25 de septiembre, y el 2 de octubre está con su manchita roja cuando lo operó de su chalacio el colega, ¿no? Ahí está el 2 de octubre, bueno, ahí donde se asustaron porque no mejoraba, seguía empeorando. Aquí está el 7 de octubre, el 11 de octubre, el 15 llega con nosotros, un día antes, mi residente está doliéndole la cabeza de hacer toda la evaluación y la indagación, y el 18 ya entra con nosotros a sala a tomarse la biopsia. Apenas llega, inmediatamente ya conversamos con anestesiología, porque con esta historia de velocidad, de tan rápido crecimiento, y esa es la característica de esta enfermedad, la velocidad de crecimiento. Por lo tanto, hay que preguntar también esas características en los pacientes. Miren esta lesión, ¿cómo está? Le tomamos la biopsia, los videos no van a aparecer, tenemos también nuestros ecógrafos, aquí sí va a correr, de cabeza, pero corre. Y aquí está la ecografía. Miren, la ecografía está totalmente limpia, no hay nada en la cavidad ocular, pero sí a nivel orbitario es un tumor que al parecer ha nacido de la conjuntiva y se ha ido extendiendo hacia el espacio orbitario, a nivel de los fondos de saco. Muy bien. La patología es la que al final nos va a informar. Ahí está el 18, la fecha, el día que entramos. Entre el 15 y el 18 estaba en sala. Y afortunadamente nuestros amigos anestesiólogos nos ayudan bastante. Histopatología y la inmunohistoquimia es importante, radiosarcoma embrionario. Tratamiento, recibió muy buen tratamiento. Una de las cosas que nos sorprendemos a veces es que apenas habían 14 casos en esta revisión de artículos, entonces será el 15 que tendremos que diagnosticar porque es un tumor de conjuntiva, un radiomiossarcoma embrionario. Entonces, pensar también en los anexos oculares, ¿sí? Y todo esto no se podría hacer sin un equipo multidisciplinario que nos ayude en neoplásicas, patólogos, anestesiólogos, enfermería, todo el equipo que trabaja con nosotros. Muchísimas gracias. Continuando con la presentación, tenemos la presencia del doctor Mario Buitrago Buelaño, médico oftalmólogo con su especialidad en cirugía plástica ocular en el Instituto Nacional de Oftalmología, su especialidad en oftalmología oncológica en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, miembro titular y asociado de diversas sociedades, entre ellas la Sociedad Venezolana de Oftalmología, Sociedad Panamericana de Oftalmología, así como miembro asociado de la Sociedad Peruana de Oftalmología, de la Sociedad Panamericana de Oncología Ocular y Sociedad Peruana de Cancerología. Gracias, doctor Buitrago.
Estoy preguntando si estás solo que creo que le... Muy buenos días. Quiero agradecer a la doctora Doménica, a la doctora Catherine por la invitación a este curso internacional de oftalmología, de pediátrica y estrabismo, Juan Cuadros Martínez. Para mí es un placer siempre venir al Lino, ya que me formé como oculoplástico acá y siempre es un gusto estar acá. El día de hoy les voy a presentar un caso clínico. Se trata de una paciente mujer de 14 años de edad, natural de Lima y procedente del Callao, con un tiempo de enfermedad de 6 meses, caracterizada por visión borrosa en ojo izquierdo, cefalea y vómitos. Acude al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde es derivada al Lino, acá, y después es derivada al INEM. Acá en el Lino le realizan un electroretinograma y potenciales visuales evocados, cuya conclusión en el electroretinograma en el ojo izquierdo sale abolido, mostrando una disfunción retinal difusa de grado muy severo, y los potenciales visuales evocados en el ojo izquierdo subnormales, distinción de la vía visual periquiasmática de grado también severo. Le realizan una ecografía ocular, donde evidencian una tumoración a nivel temporal superior, y de aproximadamente 15.59 milímetros de diámetro AP y de 17.75 milímetros en su diámetro transverso, homogénea, vascularizada, que presenta cavitaciones en su interior. Le llamaba la atención mucho eso. En el modo A, una baja reflectividad, estructura relativamente regular asociada a desprendimiento de retina traccional que compromete cuadrantes superiores con celularidad. Posteriormente, la paciente también acude a clínica particular, donde le realizan una ecografía ocular estandarizada, modo E y modo A, y una ecografía de alta resolución y Doppler en la clínica particular. El doctor Solón le hizo la ecografía, y se evidenció una masa tumoral que llamaba la atención, que dependía del cuerpo ciliar y tenía esa cavitación en su interior. Cuando acude al INEN, tenía una agudeza visual en el ojo derecho, en su examen oftalmológico de ingreso de 20/25. En el ojo izquierdo una percepción de luz, se veía una masa retrodental con vasos sanguíneos y el fondo de ojo era difícil de visualizar. Se le realiza una resonancia magnética de órbita con contraste en el INEN, donde se evidencia esa lesión o esa masa irregular de márgenes parcialmente definidos con captación de contraste y restricción a la difusión, dependiente del cuerpo ciliar. Entonces daban como diagnóstico un tumor intraocular izquierdo, un posible méduloepitelioma del cuerpo ciliar. Se le realizó una enucleación del globo ocular izquierdo, se le colocó su implante orbitario y el resultado fue un melanoma maligno uveal de tipo T1A. T1 porque su espesor era menor de 9 milímetros y su diámetro basal también era menor de 12 milímetros y no tenía invasión extraocular. Esta es la descripción macroscópica. Vemos cómo coincide lo que es la tumoración con la cavidad a nivel central, con las ecografías y con la resonancia magnética. Y desde el punto de vista microscópico, había una proliferación de células epitelioides a predominio con un patrón fusocelular. No existió compromiso de la esclera ni malla trabecular. A un mayor aumento se podían ver esas células de morfología epiteloide, predominantemente acompañada también de células fusocelulares. Y núcleos grandes con atipi y presencia de mitosis. No se observó compromiso del nervio óptico y el borde quirúrgico estaba libre. La inmunistoquímica nos fue de mucha ayuda porque dio positivo para SOP10 y el KI67, que nos sirve para evaluar el índice proliferativo, era alrededor del 10%, concluyéndose como melanoma coroideo. Actualmente la paciente lleva un año de seguimiento con controles periódicos y exámenes de extensión de enfermedad, en los cuales son las enzimas hepáticas, la deshidrogenasa láctica, tomografía de tórax y test de abdomen dentro de límites normales. Brevemente, el melanoma coroideo en niños y adolescentes, el primero en describirlo fue Abt en 1962, que reportó 46 casos en el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas.
eran caucásicos y en la adolescencia, principalmente se presentaban en la adolescencia. Mencionó también la relación con influencia hormonal. Posteriormente, Barr en 1981 aumentó los casos de ese mismo instituto y identificó la mortalidad que era de 21% a los 5 y 10 años y de 25% a los 15 años. También describió los factores relacionados con la mortalidad que incluyeron extensión cuando un tumor tiene extensión extraocular, diámetro basal mayor de 10 milímetros, grosor del tumor mayor de 2 milímetros, necrosis tumoral, alta actividad mitótica, invasión de la membrana de Bruch, invasión del iris y del cuerpo ciliar. Posteriormente, en 1991, los doctores Schill también lo describieron y describieron que representa el 1% de todos los melanomas coroideos. La supervivencia fue buena, un 4% de metástasis a los 5 años. Y en el año 2000, el doctor Singh añadió a esos 40 niños 23 pacientes más. El pronóstico del melanoma coroideo en pacientes pediátricos no se conoce con precisión. Se dice en una serie retrospectiva de 92 pacientes que los pacientes pediátricos reportan un riesgo estadísticamente significativo menor de metástasis en comparación con los adultos. Pacientes pediátricos mostró una estimación de metástasis a los 5 años de 36.6%, a los 10 de 60.8% y a los 15 años de 60.8%. Ya cuando los tumores comprometen, es decir, en un estadio T4, según la AJCC, cuando el espesor es mayor de 9 milímetros y el diámetro basal mayor de 18, y ya cuando hay invasión extraocular, entonces ahí la mortalidad se presenta en el 30% a los 5 años, 43% a los 10 y 51% a los 20. Los pacientes que presentan melanomas coroideos están asociados a melanocitosis ocular y esa asociación es aproximadamente el 3%. La melanocitosis ocular congénita se ha asociado con una mortalidad relacionada en un 5.6 veces, es mayor cuando se asocia a esta melanocitosis ocular. Y también está asociado a estas mutaciones BAP1, GNAQ y GNA11, en donde hay un autor, Van Randox, que encontró el 83% de los melanomas en pacientes pediátricos, esa asociación, y esa asociación también está involucrada en la vía de la proteína quinasa activada. Eso puede representar una de las primeras mutaciones en el desarrollo del melanoma. Como conclusión, es un caso anecdótico, es muy poco frecuente que se consiga. Si se detecta temprano, es muy importante para minimizar el riesgo de metástasis. En los pacientes pediátricos el pronóstico es ligeramente mejor cuando se compara con los adultos. Esto podría deberse a que si se diagnostican tumores pequeños y al mejor sistema inmunológico que tienen los pacientes pediátricos, y la aparición de metástasis parece ocurrir más tarde que en los adultos, lo que sugiere un control periódico, una vigilancia durante más de 10 años. Esta es la bibliografía que se revisó y muchas gracias por su atención. Y orbitaria que pueden ser, normalmente son inflamatorios, pero hay que indagar nosotros el tema de la malignidad y vamos viendo de que el gol estándar son las biopsias. Ahora les quiero conversar más que de un caso, de un signo clínico. El signo clínico que nos puede llevar a pensar en un tumor y en el tumor intraocular más frecuente de la infancia, que es la leucocoria. Todos sabemos que es la leucocoria, ¿verdad, chicos? De primer año.
¿Alguien que me diga qué es la leucocoria? Muy bien. La pupila blanca, como podemos observar aquí en este bebé y en este niño. Vamos a ver qué lo puedo botar aquí. En este niño, que es un niño mayor para nosotros, para pensar en el tumor intraocular que vamos a llegar. Es un niño que la mamá nos refiere de que en ciertas posiciones de la mirada se ve esa leucocoria. Es con la flechita, ¿verdad? Sí. En este caso, quería conversar, no se mueve. Venga, de esta pequeñita, que es un caso muy común, niña de 6 meses, que viene con esa historia de leucocoria hace 3 meses y va aumentando hasta verse la superficie ligeramente enrojecida. Llega al instituto ya hace varios años y la refieren, obviamente, por consultorio a la primera sospecha que se tiene, porque sabemos que la leucocoria tiene muchos diagnósticos diferenciales. A ver, ¿qué diagnóstico diferencial podemos tener? Unos 5 por lo menos. Ya, muy bien. Acá está la ayuda. Tenemos la enfermedad de Coats, que hemos tenido muchos casos que vienen con ese diagnóstico diferencial, es uno de los más frecuentes. Tenemos, como comentaron, la catarata congénita, hemos tenido un niño de la selva. Podemos conversar de muchos casos, ¿no? Que vino con su diagnóstico primario de catarata congénita y eso es lo que a veces nos dilata un poco. Por eso lo que quisieran los residentes que en esta charla se quede que la leucocoria es un retinoblastoma hasta que se demuestre lo contrario. Ya sea toxocariasis, también hay los vítrios primarios persistentes, las hemorragias intraoculares. Aquí vamos a ver unas imágenes para que se nos quede un poquito más. Podemos observar aquí también la toxoplasmosis, estas lesiones de fibra de mielina, de coloboma de coroides y nervio óptico, que todas ellas nos pueden llevar a la leucocoria. Los desprendimientos de retina, por eso es muy importante preguntar la anamnesis. Un niño de 5 años llegó de Cajamarca con una leucocoria. Es un niño que ya en la consulta lo veíamos muy hiperactivo, muy inquieto, la madre no sabía que si le había pasado algo, el niño en ese momento comentó que se había golpeado y por ahí. Sin embargo, la anamnesis hay que acompañarla de una evaluación. Y la primera evaluación que se hace en estos casos es el fondo de ojo. El fondo de ojo que podemos empezar en la consulta viendo si hay algún reflejo, y lo ideal es hacerlo siempre en salas de operaciones para que podamos intentar no solamente el ojo que se ve comprometido, sino también el otro ojo para descartar si hubiera un compromiso bilateral o si también no hay compromiso, ¿no? Si es unilateral. Y aquí viene el detalle, porque el retinoblastoma tiene muchas presentaciones, tanto por tratarse de ser un endógeno como un exógeno. Puede comprometer la retina por la capa interna o puede comprometerla por la capa externa, y eso hace que la presentación sea variable. Pero nosotros debemos siempre considerar cuál es el primario, como veíamos anteriormente en el caso de la conjuntiva. Era muy claro de que la conjuntiva estaba indemne. Nosotros con un hisopo podemos moverlo, que la conjuntiva se mueve, que los vasos están bien. Entonces ya sospechamos que la lesión es por debajo de la conjuntiva o en la órbita, que si bien es cierto externamente no se puede ver por completo, pero las imágenes son las que nos ayudan muy bien para ver si inició en nervios, si inició en masas, si inició intraocular, y eso es lo que nosotros tenemos que ayudarnos. Pero lo mandatorio es la clínica, porque siempre sabemos que la clínica nos debe llevar a un porcentaje mayor del diagnóstico y las imágenes son nuestra gran ayuda. Entonces, después de hacer un fondo de ojo en esta niña, vimos la necesidad, que es el protocolo de hacer la ecografía, que podemos observarla en estas imágenes. El ojo izquierdo estaba muy bien y el ojo derecho ya presentaba esta masa tumoral, esta lesión, como podemos ver, como calcificaciones, que ya nos lleva dentro de todo nuestro abanico a pensar en el retinoblastoma.
Pero también debemos pensar de la ubicación del tumor, ¿no? Es muy distinto que esté alejado del nervio como que esté asentado en el nervio, y eso nos debe acelerar el manejo de esta patología. Hay estudios también de la tomografía cuando vemos que hay un compromiso mayor orbitario, eso nos ayuda mucho. Este es un caso de un niño muy sonado y que él brevemente él tuvo un diagnóstico inicial de enfermedad de Coats que en la ecografía se afirmaba como tal. Eso es importante. Cuando ustedes les pregunten diagnósticos que se hizo en el primer caso, no afirmen el diagnóstico que ustedes creen como anatomía patológica. Tienen que colocar que es un tumor, ahí viene su sospecha, conjuntival, corneal, retinal, o el primario donde ustedes a descartar, porque puede haber un gran problema legal más adelante, ya sea como un diagnóstico clínico o como un diagnóstico ecográfico, como pasó con este pequeño que fue diagnosticado como afirmando, entonces se manejó como una enfermedad de ILS, se hizo una evisceración, ese es otro detalle. Ustedes cuando tengan una sospecha de un tumor y van a operar un tumor intraocular, enúcleen, no evisceren, enúcleen, porque eso nos va a ayudar por lo menos a retirar todo el tejido de la esclera. Y lo otro error que cometimos o que se cometió es que no se mandó a patología. Cuando ya llegó aquí y empezamos a retroceder en el tiempo, buscamos la patología que se evisceró, como nos comentó la madre, pero lo encontramos la muestra en el consultorio del colega. Entonces, cuando ustedes retiren algo, tienen que mandar a patología. Y en el instituto lo tienen eso muy claro. Desde un pterigio, mandarlo a patología para poder tener ese diagnóstico que es el diagnóstico 100% seguro. Nosotros podemos ir al paciente, señora, su niño tiene un tumor conjuntival y eso puede ser un carcinoma, pero quien siempre comentar, el 100% del diagnóstico lo va a dar su diagnóstico anatomopatológico. Las imágenes de ecografía nos ayudan. ¿Qué se hizo con la niña? Por estar en el estadio D, se retiró con una enucleación, como les comentamos. Importante aquí, bueno, este es el diagnóstico ya anatomopatológico de retinoblastoma, que se pueden ver ya la patología, eso cuando roten por patología lo ven muy bien, ¿no? Las rosetas de Steiner, y eso es muy importante para complementar nuestro diagnóstico. Cuando ustedes realicen una enucleación, si les toca hacerlo lejos de acá, como muchos de ustedes lo comparten, tengan en cuenta de retirar 10 milímetros por lo menos del nervio óptico, y esto les comento porque eso cambia mucho el pronóstico de un paciente. Miren esta imagen tan bonita que nos ha brindado aquí la doctora Lenia. Podemos ver aquí cómo el tumor va avanzando, pero es importante definir hasta dónde llega el tumor. Aquí podemos observar cómo va pasando el cruce del nervio a ser un tumor extraocular. Fíjense acá, esta viene a ser la lámina cribosa, y aquí cómo las células tumorales van cruzando la lámina cribosa. Eso también nos cambia definitivamente nuestro diagnóstico, porque el protocolo cuando es intraocular es un niño que se nuclea y pasa para, obviamente todos los pacientes son manejados de manera multidisciplinaria, pasan a quimioterapia, pero si ya pasa al nervio, perdón, si pasa la lámina cribosa, pasa ya a quimioterapia. Y si en el momento que cortamos el nervio está comprometido el nervio óptico, pasa a radioterapia con esta secuela. No sé si actualmente seguimos, este es un paciente que recibió radioterapia externa de 18 años, que después hizo un sarcoma, pero no sé si actualmente sigue haciendo radioterapia externa en neoplásicas para retinoblastoma o también se hace el intravino. La indicación es radioterapia externa. Cierto, ¿no? Radioterapia externa. Pero tiene, como podemos ver, mire, este ya es un joven, ¿no? Que recibió la radioterapia de niño, y cómo genera esa hipoplasia, esa simetría que se da, que se tiene que hacer cuando está comprometido el nervio. Si lo cortamos acá, el nervio está comprometido. Si lo cortamos acá y el tumor llegó acá, le libramos de la radioterapia según el protocolo. Aparte que la mortalidad también crece enormemente. Si la invasión es solamente dentro del ojo, es 10% de mortalidad. Si ya avanza lámina cribosa, sube a 30%. Y si ya comprometió nervio, es casi un 80% de la mortalidad.
Eso es a considerar. ¿Y cómo estamos en nuestro país? En nuestro país estamos con un 45% de retinoblastoma extraocular. Ha mejorado eso con los últimos protocolos. Hay que considerar que no solamente la leucocoria, sino también hay otros signos como son el estrabismo, porque el ojito no ve y se desvía, y también en la mayoría de los casos llegan así, ¿no? Cuando el diagnóstico diferencial ya normalmente puede ser glaucoma, otras patologías que comprometen la cámara anterior. Pero ya cuando tiene este compromiso es un paciente que tiene ya un estadio de... Rápidamente las clasificaciones en el retinoblastoma han ido avanzando durante el tiempo. Primero adoptamos las clasificaciones de americanas o extranjeras, sin embargo no se adaptaban mucho a nuestra realidad y por eso ahora tenemos la clasificación internacional, que es la que se adapta más a nuestros estadios más tardíos. Aquí, ¿cómo se ve el retinoblastoma? Y era lo que conversamos. Se puede ver como un tumor pequeño en el estadio A, un tumor más grande en el estadio B. Aquí podemos ver el estadio C, que ya hay una siembra muy finita, que son las células tumorales que van comprometiendo el vitrio. En el estadio D, que ya es como nuestra paciente, que tenía el compromiso también de siembra subretinal. Y el estadio E, que ya tiene un compromiso con una invasión, incluso ya tumores muy evidentes, ¿no? Como se comentó en el caso de descarte de diagnóstico diferencial de órbita. Esto es lo que se ha ido avanzando en lo que es protocolos. Desde el año 52 ha habido mucho avance. Eso ya será tema para una próxima oportunidad. Y actualmente se está haciendo mucho las quimioterapias intraarteriales, tratando de preservar el ojo dependiendo mucho del estadio en el que lleguen los pacientes, ¿no? Los protocolos también varían de acuerdo al compromiso. Si la leucocoria es unilateral o si es bilateral. Bilateral ya cambia el inicio, siempre pasan a pediatría, se inician con una quimioterapia sistémica para tratar de disminuir al máximo la tumoración y normalmente se opera el ojo más comprometido, pero hay que considerar ambos. Hay que considerar la edad en estos niños. Unilateral suele ser hasta niños más grandecitos, de 3 años hasta 5 años. Bilateral normalmente son niños más pequeños porque es ya de un origen genético, se suele presentar en niños mucho más pequeñitos. Nuestras metas, como para todos nosotros y los oncólogos, es ir bajando este porcentaje, hacer diagnósticos más precoces, como se la va consiguiendo con estas charlas de información, porque los ojos no ven lo que la mente no sabe. Ustedes van aprendiendo esto de los signos, de la forma de presentación para poder detectar más precozmente. Esta es una foto que siempre me gusta compartir de la doctora Clara Pérez, una excelente pediatra oncóloga, que cómo captó a estos niños. Muchas veces dicen retinoblastoma, no es muy frecuente. Cada 15.000 nacidos hay un niño con retinoblastoma, pero a veces pueden verse como aquí están tratados de distintos estadios, pero sobre todo el estadio D y E, que es lo que más vamos viendo. Y para terminar, siempre tratar de hacer su screening a todos los pacientes desde el nacimiento. En los casos de los niños que ya tienen este antecedente, siempre se hace a los hermanos desde que nacen para poder tratar de evitar que se presente, si es que se trató de un antecedente genético. Bueno, eso es todo en este caso. Queríamos comentarle y agradecerles a todos su atención. Ya, sé que estamos contra el tiempo, pero si hubiera alguna pregunta, lo repito. O alguna pregunta. Muchas gracias, doctores, por su presencia y esta mesa redonda que ha permitido ver diferentes patologías oncológicas desde la conjuntiva, pasando por órbita, melanoma y retinoblastoma. Queríamos saber si en el auditorio habría alguna pregunta para los doctores. Bueno, y finalizando de repente algún... Yo solamente agradecer, ¿no?, a los doctores. Muchas gracias. Es un honor estar con ustedes. Tienen bastante experiencia en el manejo de tumoraciones en niños y en adultos. Entonces le agradecemos la presencia de todos ustedes. Nos han presentado unos casos muy interesantes que muchas veces causan duda incluso a ustedes que tienen tanta experiencia, ¿no? Entonces, bueno, más que todo agradecerles.
hay células cada biopsias, entonces es muy, el término es muy amplio. Normalmente cada patología o sospecha de patología tiene su debido protocolo, en el cual se indica cuándo hacer una biopsia y cuándo en ciertas condiciones no está indicado o no es necesario. Ejemplo, en el caso de radiosarcoma, por ejemplo, no está indicado en el cual si ya el paciente tiene enfermedad primaria en otra parte, tanto el sarcoma extraocular, es decir, en las partes blandas, a nivel del hueso, a nivel, en otro nivel, a nivel de tórax, por ejemplo, y hay evidencia de que la enfermedad está progresando y le está apareciendo una enfermedad en la órbita, no es necesario, ¿no? No es necesario porque clínicamente es eso. Raras veces vamos a encontrar lo que se llama asincronía, es decir, que dos tumores en el mismo tiempo puedan coexistir, ¿no? Normalmente son asincrónicos. Y en el caso de radiosarcoma, en el caso de tumores intraoculares también es variable. En el caso del melanoma también es variable. En el caso de retinoblastoma tiene una indicación muy específica y casi de exclusión, y al final de toda la lista de todos los pacientes, lo cual es mucho más complejo en el cual se pueda tomar esa decisión. Es muy cierto del tema de que ya uno puede inducir si es que está, por ejemplo, incluso en la metástasis cuando hay, hace poco me tocó operar a un paciente de cáncer de mama, tenía cáncer de mama, había sido operado en este febrero y empezó con esa lesión conjuntival. Ya nosotros podemos inducir que es una metástasis urinaria. Pero conversando con el patólogo, es muy importante hacer la biopsia, no solo para poder confirmar, sino para también saber a través de una inmunohistoquímica si es metástasis y qué celularidad tiene, porque eso ayuda mucho para el oncólogo médico en la terapia, ¿no? Que se pueda manejar. Y también los tumores de superficie, por ejemplo, ya con el ingreso de las quimioterapias tópicas, muchas veces algunos se están dando masivamente este tratamiento, ¿no? Entonces es importante tener el diagnóstico. Aquí, de repente, previo a la biopsia, hay la opción de la citología de impresión, que nos ayuda también a tener un diagnóstico un poco más, digamos, acompañado de nuestro diagnóstico clínico, ¿no? Para poder iniciar el tratamiento de quimioterapia. Quería acotar que en los casos de tumores intraoculares, como lo mencionó la doctora Milagros, la clínica es muy importante, pero ustedes como residentes también pueden tener a la mano la ecografía como herramienta para hacer el examen completo de un paciente y poderlo referir a tiempo, porque la detención temprana es muy importante en estos pacientes, ¿no? Y finalizando, quisiera hacer una consulta. En lesiones pigmentadas de carúncula, ¿cuál es el seguimiento o qué recomendaciones nos daría a nosotros para hacer seguimiento o derivarlos a oncología, especialmente en caso de niños? La anamnesis es muy importante, ¿no? Si el paciente dice que la lesión la tiene desde hace más de 10 años y que no ha cambiado, pero alguien le ha dicho que esa lesión tiene que hacérsela ver, probablemente sea simplemente un nevus y le tengas que tomar una foto clínica y citarlo, darle la foto al paciente para que él, en sus controles anuales, el oftalmólogo lo vaya a revisar, vea si es que hay cambios o no. Diferentes, la conducta que habitualmente tomamos es que si llega un paciente menor o adulto con una lesión, pero el paciente te dice, esta lesión la he tenido hace ya un par de años, pero en el último año o en los últimos 2 años ha crecido, lo noto más grande y está más oscura, o ha cambiado de color. Basta que el paciente me diga eso para que yo decida ya una resección con márgenes, aunque sea plana. Tuvimos 2 casos de 2 niños, uno de 14 y uno de 13 años, que venían de provincia con un aparente nevus, lesión plana pigmentada, pero por el hecho de que había crecido y que se había hecho un poco más oscuro, decidimos operarlo y había sido melanoma. Son casos muy anecdóticos, pero habitualmente tomamos esa conducta.
es importante considerar la zona, como comenta la carúncula, la conjuntiva tarsal y los fornix son zonas desfavorables, es decir, si se asienta hoy un tumor maligno, es muy fácil de diseminar, ¿no? Y como dice el doctor, en realidad el tiempo es importante y las características. Cada vez en el consultorio se va viendo cuando tiene microquistes, si hay alguna lesión sí, muy oscura y muy pareja, es más probable de que sea algo maligno. Ahora con los niños, es una pregunta muy frecuente, la mamita, el lunar, ¿no? Fotografías, fotografíen, documenten todo para que si tienen alguna duda si es maligno, obviamente pasa con un especialista, pero si parece benigno, hay que controlarlo y con la foto pueden comparar. La conducta que he tomado hace ya mucho tiempo en la consulta es que cuando tomo una foto clínica, siempre se la mando al paciente por WhatsApp. Porque el paciente puede decidir en el futuro visitar a la doctora Milagros, al doctor David, al doctor Huitrago, o ir al INE. El paciente debe tener la fotografía. Creo que es una conducta correcta. Si la tengo yo en mi historia clínica, el paciente viene de Tarapoto, de Puno, ya no va a tener esa foto. Y la foto es muy importante como antecedente. Muchas gracias, doctores. Ha sido verdaderamente un placer tenerlos acá y aprender bastante de su gran expertise. Muchas gracias. Voy a hacer entrega de los certificados de su participación. Muchas gracias. Doctora Milagros Torres. Gracias por venir. Doctor David. Doctor, perdón. Gracias.